Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendice al continuar estudiando el quinto libro de los Salmos con el tema general, el acercarme a Dios es el bien. Hoy nos corresponde estudiar la lección 3 con el tema, mi Dios, te exaltaré. Y el Salmo 118 es un salmo donde podemos ver la llamada a alabar y bendecir a Dios. Y el Salmo 118 inicia con un imperativo, un verbo imperativo que es alabad a Jehová. Es una orden, no una sugerencia, ni es una opción. Y viene acompañada de una razón clara, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este llamado a la alabanza no es vacío. El salmista fundamenta su exhortación en la bondad y la misericordia eterna de Dios. Pero hay algo interesante en este pasaje. Además de alabar a Dios, el salmista también lo bendice. Esto nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar en qué significa alabar a Dios, qué significa bendecir a Dios, o si ambas acciones son similares, son lo mismo, y por qué el salmista llama a distintos grupos a proclamar su misericordia. Bueno, el alabar y bendecir a Dios puede ser lo mismo en el contexto de este capítulo. Alabar significa manifestar aprecio y admiración, destacando las cualidades de alguien. Bendecir significa desear o conferir el bien sobre alguien. Pero yo no sé si ustedes se han preguntado que si Dios ya lo tiene todo, ¿cómo podemos bendecirlo? Bueno, en la tradición bíblica, bendecir a Dios no implica darle algo que le falte, sino reconocer su grandeza y su obra. En este contexto, bendecir equivale a alabar, agradecer y exaltar su nombre. El Salmo 103.2 dice, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque está reconociendo la grandeza y la obra de Dios. Entonces aquí bendecir a Dios es un acto de gratitud y reconocimiento. No se trata de añadirle algo a Dios, sino de proclamar lo que Él ya es y ha hecho. En Salmo 118 ambos términos se usan con el mismo propósito, exaltar a Dios por su fidelidad y misericordia. Ahora, después de ordenar la alabanza, el salmista usa otro imperativo, diga ahora, y se dirige a tres grupos específicos, Israel, la casa de Aarón y los que temen a Jehová. Israel se refiere a toda la nación, recordándoles que Dios ha sido fiel a su pueblo elegido. La casa de Aarón hace un llamado específico a los sacerdotes y levitas, quienes eran responsables del culto y la enseñanza espiritual. Y los que temen a Jehová amplía la invitación a todos los creyentes, no solo a los israelitas, sino a cualquiera que respete y siga a Dios. Cada grupo tenía motivos para proclamar su misericordia. Israel, por ejemplo, vio su fidelidad en el Éxodo y en la tierra prometida. La casa de Aarón, los sacerdotes, experimentaron su guía y provisión en la adoración. Y todos los temerosos de Dios podían testificar su gracia en sus vidas. Y es lo que nos invita a nosotros hoy también, testificar su gracia en nuestras vidas. Y la frase, que para siempre es su misericordia, se repite varias veces para enfatizar que la bondad y el amor de Dios son constantes e inagotables. Esto es para reafirmar la misericordia de Dios. Hoy en día,
esta misma invitación se extiende a todos los que hemos experimentado su misericordia. Hermanos, si hemos recibido su amor, debemos proclamarlo. También podemos ver aquí la unión en la adoración. Al invitar a toda la comunidad, es decir, pueblos, sacerdotes y creyentes en general, a proclamar la misericordia de Dios. El salmista busca que todos participemos en un acto de reconocimiento y gratitud. Y recordemos que este salmo era usado en festividades y procesiones en el templo, por lo que esta repetición también servía para que la congregación respondiera en voz alta, proclamando juntos la fidelidad de Dios. Y quisiera yo analizar un poco los siguientes versículos del 10 al 27. Por ejemplo, el versículo 10 dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y el salmista enfrenta una gran amenaza rodeado por enemigos, sin embargo su confianza no está en sus propias fuerzas, sino en el nombre de Jehová. La frase yo las destruiré no implica arrogancia, sino una declaración de fe en que Dios le dará la victoria. Los versículos 11 y 12 dice, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y aquí la imagen de abejas representa un ataque numeroso, agresivo y persistente. Y el fuego de espinos simboliza la furia de los enemigos, pero también lo efímero de su poder. Y la repetición de en el nombre de Jehová yo las destruiré enfatiza la dependencia en Dios para obtener la victoria. El versículo 13 dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Aquí el salmista reconoce que estuvo al borde de la derrota, pero fue Dios quien lo sostuvo. Esto muestra que la fe no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que Dios nos sostiene. El versículo 14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Y este versículo resalta la alabanza a Dios por su salvación. Dice mi fortaleza, Dios es el que da poder. Mi cántico, Dios es el que motivó, Dios es el motivo de su alegría. Mi salvación, Dios es quien lo rescata. Este versículo también aparece en Éxodo 15:2 cuando Moisés y el pueblo celebran la liberación del Mar Rojo. Y el versículo 15 y 16 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y aquí se describe un pueblo celebrando la salvación de Dios. Y la diestra de Jehová representa su poder, representa su autoridad y su intervención en favor de su pueblo. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová, dice el versículo 17. Aquí el salmista reconoce que Dios le ha dado una nueva oportunidad de vida. Su propósito ahora es testificar de las maravillas de Dios. El versículo 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Vemos cómo aquí el salmista reconoce que pasó por disciplina, pero no fue abandonado. Dios corrige, pero no destruye a quienes ama. Vayamos a Hebreos 12:6 que dice que el Señor al que ama, disciplina. Y podemos ver, por ejemplo, en los versículos 19 y 20, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y el salmista aquí pide entrar al templo para alabar a Dios. La puerta de la justicia simboliza acceso a la presencia de Dios. El Señor Jesús usó esta imagen cuando dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El versículo 21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y vemos cómo la oración del salmista fue respondida y ahora su reacción es alabanza. El versículo 22 es un versículo mesiánico, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
citado por Jesús, por el Señor Jesús en Mateo 21:42, refiriéndose a sí mismo. Y recordemos que el Señor Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, pero se convirtió en la piedra angular del plan de Dios y que también puede aplicarse a Israel, a una nación rechazada, pero usada por Dios. Y el versículo 23 dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, Dios hace cosas sorprendentes incluso cuando parecen imposibles. Y en el contexto mesiánico, la resurrección de Cristo es lo más maravilloso, es lo más hermoso que se ha vivido en la historia de la humanidad. El versículo 24 dice que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, y puede referirse al día de victoria del salmista, y proféticamente apunta a la resurrección de Cristo y a la redención. Versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh Jehová, te ruego que nos hagas prosperar ahora. En hebreo, sálvanos ahora es Hosana, la misma palabra que la multitud usó cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. Pero también es un clamor de ayuda y bendición. El versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Aquí este versículo fue proclamado cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén en el domingo de Ramos. Y también es una bienvenida para aquellos que representan a Dios. 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Analizando este versículo, la frase nos ha dado luz, representa la revelación de Dios y su salvación. La frase atad víctimas apunta al sacrificio en el altar y proféticamente a Cristo como el sacrificio perfecto. Entonces vemos en estos versículos que también es un salmo de cántico de victoria, gratitud y confianza en Dios. Y vemos liberación de la angustia y victoria sobre los enemigos. eh, Vemos también el gozo por la salvación de Dios y vemos como salmo mesiánico la entrada triunfal al templo y proclamación del Mesías. Y en estos versículos que acabamos de analizar, el versículo 22 es clave porque apunta al Señor Jesús como la piedra angular y el versículo 25, donde se menciona a Lozana, conecta directamente con su entrada a Jerusalén antes de su crucifixión. Ese salmo nos enseña a confiar en Dios, a alabarlo en todo momento y a reconocer su soberanía. El versículo 28 dice, mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y aquí vemos dos acciones diferentes hacia Dios, alabar y exaltar. Ya dijimos que alabar y bendecir es lo mismo en el contexto de este capítulo, pero aquí vemos otra frase, exaltar. Dijimos que alabar significa reconocer y proclamar las obras y atributos de Dios. Y exaltar significa levantar en alto, engrandecer y poner a Dios en un lugar supremo en nuestra vida. Y como un ejemplo de alabanza, podríamos decir que alabamos a Dios porque nos ha salvado, porque es fiel y porque nos ha sostenido. Y como ejemplo de exaltar, exaltamos a Dios cuando le damos el primer lugar en todo, cuando vivimos de acuerdo con su voluntad y lo honramos con nuestra vida. Y el salmista no solo reconoce a Dios como su Señor, sino que declara su compromiso de alabarlo y exaltarlo. Esto nos enseña que la adoración no solo es reconocer lo que Dios ha hecho, sino también someter nuestra vida completamente a Él. El versículo 29 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y este versículo es una repetición del versículo 1, cerrando el salmo con la misma verdad con la que comenzó. Dios es bueno y su misericordia es eterna. Nos recuerda que independientemente de las circunstancias,
La bondad de Dios no cambia. Entonces, hermanos, el Salmo 118 es un canto de gratitud, victoria y confianza en Dios, y ya lo vimos, nos enseña que Dios nos escucha y nos libra en tiempos de angustia, que solo en Él debemos confiar, no en los hombres ni en gobernantes, que Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos, que nuestra reacción ante la salvación de Dios debe ser de gozo y testimonio, y que Cristo es la piedra angular, rechazado por los hombres, pero elegido por Dios, y que debemos alabar y exaltar a Dios porque su misericordia es eterna. Y este salmo también tiene un profundo sentido mesiánico, ya que apunta al Señor Jesús como la piedra angular, a Lozana proclamado en su entrada triunfal, a su sacrificio como el verdadero Cordero de Dios. Ahora, valdría la pena preguntar, ¿estoy solo alabando a Dios con mis palabras o también lo estoy exaltando con mi vida? ¿Cómo consideramos el hecho de no darle alabanza y gloria a Dios? ¿Será pecado o no? Yo considero que sí, no darle alabanza y gloria a Dios es pecado, y les voy a explicar por qué desde una perspectiva bíblica. Todos sabemos que la Biblia define el pecado como no dar gloria a Dios. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También como desobedecer el primer mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, en Mateo 22:37. Y hacer lo que no agrada a Dios, en primera de Juan 3:4, que el pecado es infracción de la ley. Entonces, si no alabamos ni damos gloria a Dios, estamos fallando en estos aspectos y por lo tanto es pecado. Por lo tanto, no dar gloria a Dios es pecado. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjense bien lo que dice estos versículos o este versículo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el ser humano no reconoce a Dios ni le da la gloria que merece, su corazón se oscurece y se aparta de la verdad. En Lucas 17 al 18 vemos una historia bien interesante cuando el Señor Jesús sana a los 10 leprosos y pregunta al Señor a uno de ellos, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a glorificar a Dios. Los otros 9 fueron ingratos, y esto fue visto como algo incorrecto. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, Dios es celoso de su gloria, y negarle alabanza o dársela a otra cosa, ya sea ídolos, riqueza o personas, es un pecado de idolatría. Ahora, ¿qué sucede cuando no alabamos y damos gloria a Dios? Pues nos volvemos autosuficientes, así entre comillas lo digo, autosuficientes y orgullosos. Cuando no reconocemos a Dios, comenzamos a pensar que todo lo que logramos es por nuestra propia fuerza, lo cual es orgullo. También cuando no alabamos y damos gloria a Dios, nos alejamos de Dios. La falta de gratitud y alabanza nos lleva a olvidar su bondad y depender menos de Él. Cuando no alabamos y damos gloria a Dios, es una desobediencia directa. Isaías 43:7 dice que Dios nos creó para su gloria, por lo que no alabarlo es no cumplir con nuestro propósito. Hermanos, ¿cómo podemos corregir este pecado? Bueno, Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, tenemos que reconocer a Dios en todo como punto número uno para corregir este pecado. Reconocer a Dios en todo. Punto número dos, tener una actitud de gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en
algunas cosas. No, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos cuesta trabajo dar gracias en todo y por todo. Y la Biblia nos manda a hacerlo. De esta manera podemos corregir ese pecado, tener gratitud en todo. Punto número 3, alabar a Dios constantemente. Salmo 34:1 dice, en todo tiempo sea alabado su nombre. Y punto número 4, vivir para la gloria de Dios. Primera Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, no darle gloria y alabanza a Dios es pecado, porque es una forma de ingratitud, orgullo y desobediencia, ya lo vimos. Dios nos creó para alabarlo y exaltar su nombre, y cuando no lo hacemos, estamos fallando en nuestro propósito. Hermanos, yo creo que tenemos que reconocer que nuestro Dios es bueno y que nosotros debemos darle alabanza por su misericordia. Y Dios es bueno por su naturaleza, por sus acciones y por sus promesas, porque su bondad no depende de las circunstancias ni de lo que sentimos, sino que es una característica esencial de quién es Él. La Biblia nos enseña que la bondad de Dios es parte de su ser y que nunca cambia. Salmo 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Entonces Dios no solo es bueno, sino que también hace el bien en todo momento. Éxodo 34:6 dice Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí la bondad de Dios se expresa en su misericordia, en su paciencia y en su fidelidad. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios no cambia. Su bondad es eterna y perfecta. Dios es bueno también por sus acciones. La bondad de Dios se ve reflejada en todo lo que hace. Génesis 1:31 nos creó por amor. Dice, nos creó por amor. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Desde el principio Dios hizo todo con bondad y perfección. Y también Dios nos da todo lo que necesitamos. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este es un Padre bueno que provee para sus hijos y también nos salva y nos muestra misericordia. Tito 3:4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La mayor prueba de su bondad fue enviar al Señor Jesús para salvarnos. Y también Dios es bueno porque sus promesas son seguras. Dios no solo ha sido bueno en el pasado, sino que su bondad sigue presente en nuestras vidas, presentes, valga la redundancia, y en el futuro. Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad, por todas las generaciones. Ven, hermanos, su bondad no tiene fin y se extiende a cada generación. Romanos 8:28 dice que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso en tiempos difíciles, hermanos, Dios obra para nuestro bien. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y hermanos, aquí vemos que su bondad nos da refugio y fortaleza en tiempos difíciles. Entonces podemos decir que Dios es bueno porque su carácter es bueno, porque no cambia ni falla, porque sus obras son buenas,
nos creó, nos sustenta y nos salvó en Cristo. Dios es bueno porque sus promesas son buenas. Nos cuida y nos da futuro, nos da un futuro de esperanza. Ahora, llama mi atención cómo es que Israel se hace presente en este capítulo, y Israel sabía que la misericordia de Dios es para siempre, porque lo habían experimentado a lo largo de su historia, a través de sus pactos, de rescates, de provisión y restauración. Dios demostró que su amor y fidelidad no tiene fin. Y yo no sé también si ustedes se preguntaron lo mismo que yo, que por qué dice para siempre su misericordia. La frase para siempre su misericordia aparece repetidamente en la Biblia, especialmente en los Salmos, en este Salmo 118 y en el Salmo 136. Y misericordia en hebreo es Gesed, que significa amor leal, bondad y fidelidad inquebrantable. La frase para siempre indica que su misericordia no tiene fin, no depende del tiempo ni de nuestras acciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, Dios renueva su misericordia todos los días sin fallar. Y al estar pensando en Israel, vemos los ejemplos de la misericordia eterna de Dios en Israel. Cuando, punto número 1, Dios los liberó de Egipto, en Éxodo 15:13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. A pesar de su incredulidad y quejas, Dios los rescató con mano poderosa. Punto número 2, Dios les dio la tierra prometida. Deuteronomio 7:9 dice que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Imagínense, a lo mejor estamos en la generación 700, 800, no sé, pero Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Dios cumplió su promesa de darles un hogar, a pesar de sus rebeliones. Y punto número 3, Dios los perdonó una y otra vez. Nehemías 9:31 dice, mas por tu gran misericordia, fíjense cómo dice el texto, mas por tu gran misericordia no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Cada vez que se apartaban, Dios los restauraba cuando se arrepentían. Punto número 4, Dios les envió profetas y finalmente les envió el Señor Jesús. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, a pesar de su desobediencia, Dios les envió a su Hijo para salvación. Entonces, ¿qué aprendemos hoy de la misericordia eterna de Dios? Que Dios no cambia. Su misericordia sigue siendo la misma para nosotros hoy. Que Dios es fiel aunque nosotros fallemos. Que Él siempre está dispuesto a perdonar. Pero que esto no nos lleve a decir, ah, bueno, pues voy a fallar, total, Él me perdona. No, al contrario, por su misericordia y en reciprocidad a esa misericordia nosotros no le fallemos. Y que también podemos confiar en Él. No importa la situación, su amor nunca nos abandona. Hermanos, si Dios ha sido misericordioso, o hermanos, si a ti en particular te está llegando esta lección como a mí, si Dios ha sido misericordioso contigo o con nosotros, nosotros también debemos ser misericordiosos con otros. Y para concluir, hagamos nuestro el versículo 28. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Hagamos que ese Dios sea nuestro y lo reflejemos en nuestras vidas. Y podamos decir eso, mi Dios eres tú.
y te alabaré, no con nuestras palabras únicamente, sino con nuestras acciones, como ya lo había dicho. Dios mío, te exaltaré, ponerlo en el lugar más alto de lo que podríamos pensar. Y hermanos, también aquí hay algo bien interesante, yo no sé si ustedes ya lo sabían, yo creo que sí, pero hay un versículo clave en este capítulo, el Salmo 118:8, que este es el versículo central, o más bien es la mitad de la Biblia, vamos a pensarlo o llamarlo así, la mitad de la Biblia. El Salmo 118:8 es la mitad de la Biblia. Cuando tú lo abras allí y veas este versículo, llévatelo en tu mente. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y al pensar en esto, que eso nos lleve a alabar y exaltar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga y gracias, hermanos, por esta hermosa oportunidad. Gracias a Dios por esta hermosa lección que hemos aprendido hoy. Un abrazo y bendiciones. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.